Bueno, regresamos, Denise, Sergio, Lorenzo. Está el otro tema que tiene que ver, bueno, habrá que seguir con enorme atención el proceso dentro de estos días para el nombramiento de la Comisión de Derechos Humanos del DF, la presidencia que se va a definir ya en cualquier momento. Y está la CNDH, como decíamos, ya publicada la convocatoria. Vamos a tener espacio y tiempo para conversar sobre el tema de la CNDH, pero está también el tema del IFAI, que es este Instituto Federal de Acceso a la Información. Felipe Calderón ya nombró a 2 personas como comisionadas y en el mecanismo legal que existe, si no son objetadas, quedarán en su cargo María Elena Pérez Jaén y Sigrid Artz como parte de este órgano colegiado del IFAI. ¿Qué dices, Sergio, de estas propuestas? No propuestas, porque son nombramientos que de no ser objetados por el Senado ya se dejan así. Mira, es muy fácil, o la tentación más, el impulso inicial es a opinar sobre los nombres. Y conozco a ambas y podría dar una opinión, creo, calificada de Sigrid y María Elena. Las conozco de años. Pero creo que sería una trampa porque lo importante es el proceso. Es decir, si uno lee la nominación que hace Felipe Calderón, o más, la carta en la cual Felipe Calderón justifica ante el Senado los nombramientos de Sigrid y María Elena, es paupérrima, es indigna, es pobre. No es justo que menosprecie de esa manera al IFAI con una cartita que saca un resumen curricular en el cual no fundamenta lo que está diciendo. Es decir, ¿por qué las propone? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su visión estratégica sobre la transparencia? En consecuencia, creo que un primer responsable de no fundamentar estos nombres, porque él es el que nos tiene que decir por qué las propone, porque lo que hace es que nos avienta a la sociedad el reto de triturarlas o ensalzarlas, pero no es nuestra función. El segundo es el Senado. Porque el Senado de la República tiene la obligación de abrir un proceso parecido al que están realizando en la Comisión de Derechos Humanos para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en la Asamblea, que permita a la sociedad opinar. Porque si simplemente se quedan callados y dejan que pase, pues no están cumpliendo con su trabajo. Y el Senado ha tenido una actitud de desdén y de omisión criminal en el sentido de lesionar derechos ciudadanos fundamentales, en este caso el de la transparencia. No estoy de acuerdo, Sergio. Creo que sí nos toca examinar el perfil de cada una de las personas propuestas por el presidente. Entiendo tu punto sobre cómo Calderón no está fundamentando los nombramientos, pero creo que la falta de fundamentación refleja mucho de su visión con respecto a la transparencia. Y los nombramientos también reflejan la posición gubernamental frente a este asunto. Porque ¿cuál es el perfil? Sobre todo, quien más me preocupa, de Sigrid Artz. Y no estoy haciendo una evaluación sobre si es buena o mala persona, sino simplemente el perfil que trae consigo. ¿Cuál sería el perfil idóneo para alguien que trabajara en esta institución? Autonomía, independencia, larga trayectoria en cuestiones de transparencia, preferiblemente de la sociedad civil, acostumbrada a este papel de vigilancia y de contrapeso. No proviene Sigrid Artz de ahí, proviene precisamente de un ámbito que es la total oposición a la transparencia, que es la seguridad nacional, que es trabajar con datos secretos, con información privilegiada, guardar secretos de Estado, y que se ha desarrollado profesionalmente en ese ámbito. Creo que no hay nada más opuesto, y creo que en ese sentido es cuestionable el perfil, así como es cuestionable también el hecho de que haya trabajado en la Fundación Rafael Preciado, o sea, que se presenta como alguien cercana al presidente, amiga del presidente y cercana al Partido Acción Nacional. Y me parece que eso le resta credibilidad de entrada a alguien que tendría que abocarse al tema fundamental de la transparencia para el bien de la sociedad. Para eso existe el IFAI, para hacer un verdadero contrapeso, no para hacer comparsa, no para tapar, no para evitar temas incómodos y no para hacer lo que pues hizo
hace que una semana, cuando uno de los comisionados del IFAI justificó que no se revelaran los nombres de los maestros que habían reprobado el examen de acceso a la plaza, porque eso pondría en jaque pues la relación política del gobierno con el sindicato. A mí me parece que de entrada eso pues pone en tela de juicio para qué sirve un órgano que debería estar al servicio de la sociedad y los ciudadanos y no al servicio pues del presidente y de su agenda. Me convenciste y luego quisiera tener la opinar. Venga, doctor Lorenzo Meyer, ¿qué piensas, doctor? Mira, yo no conozco a ninguna de esas personas. Hay tantos nombres en las burocracias mexicanas que, en fin, se pierden, y lo confieso sin ningún pudor, no las conozco a esas personas. Pero hay algo que me parece importante. El derecho a la información es poder. Es en algunos momentos tanto poder como tener el control de las armas, el control del dinero. Información ha sido siempre igual a poder en materia política. La existencia del IFAI, de la transparencia, se la debemos a Fox. Es una de las pocas cosas que cualquier crítico del sexenio foxista tiene que reparar y aceptar, que allí estaba uno de los puntales de la nueva política, de esa que se esperaba que destruyera las viejas formas del sistema autoritario mexicano. Fue un gran logro. Como fue un gran logro el IFE y otras cosas, pero poco a poco se ha ido desdibujando. Otra vez aparece el espíritu que creíamos ya ido del sistema anterior y vuelve a presentarse. Está aumentando su presencia, su retorno. En algún momento Lujambio estuvo allí en ese sistema y luego da el salto a una posición de gabinete. Es más o menos lo mismo que cuando la Comisión de Derechos Humanos se crea y se pone a carpizo y luego da el salto al gabinete. Es la degradación de estos aparatos que tienen que controlar al poder, pero que los crea el propio poder. Hay allí una tensión inherente a su creación en medio de intereses ya muy bien fincados, petrificados. Entonces se necesitan personajes con una fuerza, una historia, un valor enorme, porque si en las primeras etapas se traiciona el espíritu de esa institución, sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sea el IFAI, luego volver al origen, al espíritu inicial, es casi imposible. No es imposible, pero es extraordinariamente difícil. Entonces, en este momento, quien quede en el IFAI debe de tener, ya sé que no va a ser el caso, pero debería de tener una personalidad y un currículum, pero a prueba de bombas, para volver a poner al IFAI donde estaba, porque ya se desvió. Si eso no ocurre, lo que vamos a vivir es un aumento más en esa desviación. Pues no sabemos qué va a pasar, porque al final de cuentas hemos oído algunas declaraciones, pocas, por cierto, pocas para el tema del que se trata, críticas, por ejemplo, de Francisco Arroyo Vieira, que hablaba del tema críticamente, y decía, bueno, pues decía así, pero básicamente era los amigos de Calderón otra vez, estábamos hablando frente a ese perfil, ¿no?